Quiero hacer una app open source de aplicación de notas to-do list, pero no encuentro una base de datos no relacional que sea buena. Estuve buscando entre bases de datos no relacionales para poder hacer mi ejemplo de mi app de to-do list y encontré Objectbox, que me parece que es una librería genial, o un package que es una base de datos de objetos nativos de Dart. Miren todo lo que tiene: alta performance, acid complaint, multiplataforma y escalable, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que maneja relaciones, a pesar de ser una base de datos no SQL, maneja relaciones con queries y todo eso, ¿no? Y también algún feature que muchos lo han pedido, que tiene la sincronización de data. Maneja la data offline o online, depende a dónde estés conectado. Puedes sincronizar las bases de datos entre tus dispositivos o entre el server, ¿no? Esta es una característica, creo que es de paga, así que voy a entrar aquí para ver. Y sí, entonces aquí podemos solicitar un trial, una prueba gratuita. Pero si les interesa, entren ahí, les voy a dejar el link también. La documentación también se ve muy sencilla. Simplemente agregar algunas anotaciones, usar stores, box. Hay que seguir las instrucciones, como que agregar los packages, las dependencias, alguna configuración previa para iOS que pide que sea de versión 11 para arriba, y lo demás no es nada complejo. Acá si quieres programar para Dart nativo, miren el benchmark que tiene. Dice que es más rápido que SQLite y Hive, ya sea al crear, leer, actualizar o eliminar la información. Así que esto es muy importante para ustedes que quieren una base de datos rápida, que sea no SQL y que tenga relaciones. Así que voy a usar esta base de datos para mi aplicación. Ok, creo que me quedo con Objectbox. Esta es la elegida. Ahora sí, vamos a hacer el app. Ok, luego de que ya he leído la documentación de Objectbox, voy a explicar en qué consiste el proyecto. La primera pantalla va a ser el listado de grupos. Esto va a consistir en grupos de notas. Entonces esta va a ser la primera pantalla. La segunda va a ser agregar un grupo. Me va a permitir agregar grupos y voy a poder entrar a cada grupo y poder agregar las tareas, ¿no?, del to-do list. Entonces vamos a poder marcar las tareas como completada o no completada, o eliminarlas. Entonces esas van a ser las tres pantallas que vamos a manejar. Y en los modelos voy a usar grupo y tarea. Como ven ahí, el grupo tiene un identificador, un nombre y un color. Y en las tareas tengo identificador, descripción y el estatus, el estado de completado o no. Estas van a ser persistidas con la base de datos que vamos a usar ahora, que es Objectbox. Entonces simplemente he agregado en el PubSpec lo que me indica la documentación tal y como está: Objectbox, la librería de Flutter y también el build runner y el generator, porque es en base a anotaciones para poder generar código que, como les dije, esto maneja relaciones, así que me va a poder generar las relaciones entre estas entidades. Ok, entonces ahora empezamos. Voy a inicializar con una pantalla de home. Aquí voy a tener que crear el widget de groups screen. Voy a groups screen y creo mi widget que sea stateful groups screen. Ya está. Agrego una variable que va a ser el listado de los grupos. Ahora trato de agregar el cuerpo del widget, que va a contener estructuras básicas que ya conocemos. Este es un scaffold. Si el grupo está vacío, entonces muestro un mensaje que no hay grupos. Voy a quitar esto. Y voy a mostrar un grid view, una grilla en la cual voy a mostrar todos los grupos, ¿no? En este caso esto todavía no está creado, así que le podemos poner un contenedor o podemos de una vez implementar los widgets. Entonces voy a implementar el group item. El group item va a contener lo siguiente: un widget en el cual me va a permitir detectar si ha hecho un tap o no, el border radius, el column y los elementos que van ahí en el cuadro. Entonces vamos a completar este método que falta, el description. Voy a grupo y cuando estoy en grupo implemento el método que me falta, en el cual me pide las tareas que he completado con las tareas totales. En este caso no tengo todavía la relación entre tareas, así que podemos comentar esto y retornar un string simplemente en duro para poder visualizar algo. Por ejemplo, va a ser algo así como que 0 de 3, 0 tareas de 3, no he completado ninguna. Ok, grabo, veamos aquí que me falta este método que lo puedo comentar, no me lo obliga, entonces voy a ponerle un null aquí por el momento. Y está, y grabo el main que no le he puesto a groups screen. Ya está.
Ahí está sencillo, era lo esperado. Como ven aquí el tema, estoy definiendo un tema especial para el app bar. No tengo que preocuparme ya por los colores, ni la elevación, ni el color del texto tampoco. Aquí está. Listo, esto es, ya se esperaba que la pantalla muestre vacío porque no tengo ningún elemento en la lista. Y ahora vamos a implementar el agregar. Primero vamos a hacerlo todo así sin base de datos hasta el agregar. Una vez que tenga la pantalla de agregar ya recién hago la conexión con la base de datos. Entonces le agrego un método que sería el que me va a permitir agregar los elementos. Voy a hacer un botón floating action button. Aquí está. Y lo voy a colocar al centro y con un método de add group. Entonces voy a comentar esto por ahora. Me pide implementarlo. Así que vamos a ver cómo se ve en simulador. Ahí está el botón. Implementamos este método de add group de una vez para irnos a la siguiente pantalla, en el cual voy a llamar simplemente el show dialog y voy a mostrar mi pantalla que aún no he creado. Voy a esperar un resultado que va a ser el grupo que estoy añadiendo y voy a verificar si el resultado es diferente de nulo, porque puede ser que el usuario simplemente retroceda a esa pantalla y no grabe ningún grupo. Entonces voy a add group screen y importo material y voy a agregar mi stateful que va a ser add group screen. Ahí está. Y simplemente voy a tratar de implementar lo que contiene este widget, que por ahora va a tener este cascarón, un column, un alert dialog y ya está. Faltan las comas aquí para ordenarlo y listo. Entonces creo que con esto es suficiente. Voy a grabar y voy a importar este archivo ahora y probamos. Presiono el botón y ya está. Ahí tengo mi dialog, simplemente me falta implementar los botones y la UI. Dentro de este column voy a agregarle dos expanded en la mitad y mitad. Uno va a ser para poder yo ingresar el nombre del grupo con el color seleccionado. Y voy a crear mi variable que sea el color selected color, que por defecto voy a empezar con el primero de los primaries. Ahí está. Y el text controller tengo que crearle un text controller aquí. Text controller, que va a ser un text editing controller. Ok. Ya está, ahí me está ocupando toda la pantalla, está bien. Y acá hay un input, está perfecto. Ahora vamos con el siguiente expanded. El siguiente expanded es un poco más largo, pero el contenido es muy sencillo. Miren, lo que tengo aquí es simplemente un column con un mensaje de error en el caso de que el usuario no haya ingresado un nombre del grupo y quiera guardarlo, así que voy a definirlo aquí. Va a ser opcional porque puede ser nulo. Error message, entonces aquí va el mensaje de error. Que va a ser condicional, se puede mostrar o puede mostrar vacío. Después un título de select color y una grilla. Voy a mostrar una grilla horizontal aquí en el cual voy a poder seleccionar los colores. Estoy usando los colores primary que viene por default aquí en Flutter. Entonces un axis de 2, selecciono el color, tengo un padding y cada vez que yo toque este elemento que va a ser un circle avatar me va a permitir cambiar el color con el stateful set state y el color seleccionado ya lo tengo. Entonces aquí simplemente tengo que implementar el método save, que lo puedo dejar en null por ahora, solamente para ver cómo se ve hasta ahora. Ahí está, entonces ya tengo dos expanded, uno en el cual muestro el título, otro en el cual tengo una grilla horizontal aquí y puedo seleccionar el color y va a cambiar el color aquí que le había puesto en el expanded de arriba. Está por aquí, selected color, ahí está. Por defecto empezó con el primero, lo cual está bien. Y listo. Me faltaría simplemente implementar el método onSave que le había comentado. Y vamos a definir lo que es simplemente capturar los valores del formulario. Ahí está. El text controller, saco los espacios vacíos. Si hay un error, porque el nombre está vacío, le digo que hay un error. Y hago un set state. Si no, reseteo el set state. El error message. Y creo mi entidad de grupo en base al nombre que he capturado y el color. Y hago un pop con el resultado, nada más. Veamos, ahí está el botón, apareció ahora. Y veamos qué sucede si yo ingreso esto. Y cambio de color y presiono crear grupo. Ahí está, retorna el valor. Entonces aquí ya debería tener el grupo solamente en memoria, en el cual tengo que insertarlo en la base de datos. Y luego hacer un refresh para que cargue todo. Ahora, ¿qué cambios necesito en mi modelo para que puedan soportar esta base de datos? Muy sencillo, miren, voy a Group, lo único que le agrego es una anotación de Entity aquí, ya está. Y como tengo una relación de muchas tareas pertenecen al grupo, entonces simplemente creo un ToMany y aquí pongo la entidad a la cual se relaciona, que es tags.
Dejo este backlink para que pueda hacer los cambios en cascada, así para que pueda acceder desde las tareas al grupo también, y así como cuando traiga todos los grupos me traiga con sus tareas ya listas. Y ahora sí puedo descomentar esta parte del código que está aquí. Ya está. Entonces lo que hago aquí es recorrer todas las tareas que están con completado y saco qué cantidad de tareas completadas tengo. Entonces, si tareas está vacío, muestro nada. Si no, muestro tareas completadas de las tareas totales. Solamente para eso es. A ver, ¿qué más tenemos? Y voy a task. Y este es más sencillo aún. Simplemente creo el entity. Entity. Ya está. Y creo la relación aquí que sería group. Ya no sería too many, sino este pertenece a to one. Y acá sería un group. Y listo, ahí está. Ojo aquí que si están viendo no estoy usando campos inmutables o propiedades inmutables, porque esta es una restricción de la base de datos Objectbox, que el ID debe ser, o bueno, todos los campos no deben ser privados. Tampoco puedo usar un constructor vacío, sino simplemente dejarlo o sin constructor o con los parámetros que requiere, pero sin tocar el ID. De igual manera aquí, están así. Hay una forma de hacerlos privados con FreeSet. En la documentación también está, si quieren ustedes complicarse un poquito más, pero estoy haciendo aquí un caso básico. La documentación está muy detallada también por si quieren manejar identificadores diferentes, ¿no? Por si ustedes quieren manejar los identificadores ya sea string, ¿no? Tienen que agregarle una anotación más. Ok, luego entonces de definir las anotaciones de mis entidades, lo que necesito es poder generar las relaciones. ¿Y cómo se generan? Con el generador de código solamente corro flutter pub run build runner build y simplemente ahí se va a generar el código en el cual maneja las relaciones. Van a generar dos archivos, un JSON y un archivo generator. Entonces simplemente esos también tenemos que versionarlos según la documentación de Objectbox. Y listo, ya terminó entonces de generar los archivos. Vamos a ver qué me ha generado aquí. Objectbox G. Están las relaciones entre clases. Y el Objectbox Model JSON, el cual, bueno, también tiene las relaciones, pero ya en un JSON. Así que no hay que tocar esto, simplemente, y hay que mantenerlo versionado, como dicen. O sea, en tu repositorio sincronizado. Ok, entonces, ¿cómo puedo interactuar ahora con Objectbox? Es muy sencillo, en verdad. Me pareció muy sencillo la parte de interacción. Esto se basa en stores, que es como la base de datos. Abrir la base de datos necesitamos primero hacer eso. Y luego los box, que son como las cajas en las cuales podemos interactuar con las entidades, ya sea grupo o task, las que tengo, ¿no? Empezamos con agregando o abriendo la base de datos en teoría, que sería el load store. Le voy a poner un método load store. Aquí se llama Open Store, voy a importar esto. Y luego necesito declarar una variable aquí que sea store. Voy a decirle que es un late final store. Ya está. Y también aquí un box desde el tipo grupo. Entonces voy a ponerle otro late final box que sea groups box. Ya está. Y simplemente aquí un método para que me cargue los grupos al inicio que no tengo. Entonces esto lo voy a cargar al iniciar el state, init state, ya está, load store. Primero va a cargar el store y luego voy a cargar mis grupos. Entonces, para cargar el grupo simplemente tengo que usar el get all. Aquí me sale un error porque no le he definido el tipo aquí del box, así que voy a ponerle group. Ok, entonces ya tengo un get all y esto me retorna una lista de grupos de mi base de datos. Esto lo puedo asignar en una variable, mi variable groups. Lo que puedo hacer primero es limpiar lo que tengo en memoria y luego asignarla at all. Ya está. Y listo. No se olviden del set state porque necesito que refresque la pantalla. Entonces aquí le puedo agregar. Esto ni siquiera es un future. ¿Okay? Porque no es una tarea síncrona. Listo, ya está. Y ahora nos falta la parte de insertar primero. ¿Qué tan difícil es insertar un elemento usando Objectbox? Verán que es muy sencillo. Simplemente ya tengo el result, que es lo que me debería retornar de la pantalla de agregar un grupo, pero quiero asegurarme de que sea el tipo isGroup. isGroup. Ahí está. Y ahora simplemente, como ya tengo el box, le puse group box. Entonces hay un método que se llama put, en el cual yo puedo insertar ahí mi grupo. Entonces el ID se va a autogenerar, no tenemos que preocuparnos. Y luego de insertarlo, quiero asegurarme de que en verdad lo insertó, así que llamo a loads groups. Y lo que va a hacer es cargar de la base de datos que ya tiene y refrescarlo en memoria. Probamos. Add group. Group 1. Color azul. Y group. Y el error que nos sale es que no fue inicializado porque no he hecho un hot restart. Ojo que esto estaba en el init state. Así que hot restart. Está. Veamos. Group
1, color, o este color, crear. Ahí está, ya tenemos nuestro primer grupo. Puedo crear otro grupo más para que sea más visible. Group 2, ya está. Group 10, y ya está. Ahora, como ustedes ven, no aparece ningún label abajo, es porque ninguno tiene tarea. Ahora sí, vamos a implementar la parte de tareas en la siguiente pantalla. Estamos aquí, tenemos que ir a la pantalla de Go to Task. Aquí voy a descomentar esto. Y lo que tenemos que pasarle es el grupo. Entonces lo que puedo hacer aquí es crear un método así, Go to Tasks, en el cual reciba el grupo en el que estoy entrando. Y tendría que usar el Navigator. Entonces, llamando a Navigator, voy a llamar a Task Screen, que todavía no está creado, pasarle el grupo y le voy a pasar el store que tengo aquí. ¿Por qué le paso el store? Porque no puedo abrir el store nuevamente en Task. Ojo que lo estoy haciendo solamente con Stateful Widget de una forma sencilla. Lo ideal sería tener esto en un service inyectado, en un servicio inyectado en el cual pueda llamarlo en cada página que lo necesite, ¿no? Ustedes han visto los videos de Inherited Widget que he hecho, pueden usarlo, o si usan Provider o Flutterblock o algún otro gestor de estados, lo tienen listo para devolverlo, ¿no? Para no estar pasando entre pantallas, ¿no? Pero en esta vez solamente le voy a pasar. Y entonces voy a crear mi Task Screen, que sería en Task Screen aquí. Hago mi import de material. Y luego va a ser un stateful widget porque voy a necesitar refrescar el estado, que sería Task Screen. Voy a necesitar el grupo y el store. Voy a importar Objectbox aquí. ¿Qué más? Me pide el grupo y me pide store. Required y nada más. Listo, ya lo tengo. Ahora simplemente importar esto aquí. Le pongo un await porque necesito esperar a cuando retroceda, porque puede hacer que agrega varias tareas, entonces necesito refrescar esta pantalla que tengo aquí con los grupos, porque puede hacer que algunas tareas ya estén completadas y entonces necesito refrescar el texto, ¿no? Ok, vamos entonces a Task Screen y esto va a ser muy sencillo en realidad. Vamos a crear algo sencillo. Aquí simplemente tengo código ya definido, que es: voy a mostrar arriba una caja de texto en la cual pueda yo insertar, vamos a ver, el text controller. Yo puedo insertar tareas con un botón de Create Task nada más. Presiono grabar y las tareas se añaden en la parte inferior. Entonces aquí simplemente identifico los componentes, que este va a ser el input. Voy a crear aquí mi text controller, así como lo hice en el otro lado, text editing controller, ya está. ¿Qué más? Aquí el app bar, que va a heredar el tema, así que van a ver que tiene el mismo tema. Y aquí el método onSafe, ¿no? Entonces aquí me falta, creo que ahí está. Tengo que ponerle comas para que se baje, ahí está. Y simplemente el onSafe, que sería aquí un método void onSafe. Grabo y ya está. Voy a la siguiente pantalla y ya está. Súper sencillo. Un task donde puedo escribir, puedo presionar el botón y tengo que agregarlo en la base de datos, ¿no? Aquí en el título aparece el nombre del grupo y task. Voy a crear mi lista de tasks aquí, que va a ser vacío primero. Y luego voy a crear un widget aquí debajo del botón y de este Sizes Box, en el cual va a contener la lista de tasks. Ahí está. Este es un List View Builder. Task, la cantidad. Obtengo el elemento task y voy pintando en un list style, ¿no? Entonces aquí voy a tener un checkbox y un botón de eliminar, ¿no? El checkbox para marcar la tarea y el de eliminar si es que ya no quiero esa tarea, ¿no? Entonces, si lo comento me va a salir error aquí, sí, porque es obligatorio. Voy a ponerle null simplemente aquí. Y aquí también null, porque estos métodos todavía no están implementados. Vamos a ver, grabo y obviamente no hay nada. Aquí también podría mostrar un mensaje de que no hay tareas, pero vamos a dejarlo eso de tarea para ustedes. Así que, por ejemplo, voy a crear un task aquí que sea task 1. Aquí está bien. Grabo y voy a salir y vuelvo a entrar. Y ahí está. Así es como se va a visualizar, ¿no? Entonces yo también podría agregar un task 2 solamente para visualizar cómo va quedando. Y ya está. Y aquí puedo marcar, marcar y eliminar, ¿no? En este caso no hay variables de stateful todavía, pero voy a implementarlo ahora. Lo que voy a hacer primero es quitar esto que le he agregado aquí. Y en el init state voy a agregar en mi variable tasks, en la variable del estado, las tareas que vienen del grupo, ¿no? Porque el grupo del que estoy entrando tiene ya tareas. Entonces lo que hago es crear una nueva instancia de esa lista para no chocar con las mismas instancias que ya tiene. Entonces simplemente hago un task y listo. Esto no debería afectar para nada. El siguiente paso es implementar el método save. Voy a dejarlo aquí. Miren. Voy a explicarles este código que está aquí.
El save lo que va a hacer es del text controller de lo que he ingresado aquí, va a traer la descripción. Si es que no está vacío, si es que he ingresado descripción, me va a permitir limpiar el text controller primero y luego crear la tarea, mi objeto, y luego le estoy como que indicando que a esa tarea el grupo, el parent, el grupo, el target, es el grupo que le estoy pasando para que haga la relación, y luego simplemente uso el store que le pasé con el box que ahora es de task y le hago un put task, y entonces ahí se está creando la relación inmediatamente, ¿no? Entonces voy a grabar y tengo que descomentar este save. On save, lo dejé por aquí, un botón, aquí está, on save, ya está, ¿no? Probamos, ¿no? Entonces sería, voy a salir primero porque estas tareas ya no deben aparecer. Task 1 y grabo. Entonces aquí en teoría se está grabando, pero no estoy refrescando las tareas que tengo ya aquí en mi estado. ¿Qué pasa si yo salgo y hago un hot restart? ¿Ven cómo cambia aquí el texto? 0 de 1. Ya está leyendo que tiene una tarea relacionada, ¿no? Y que obviamente no está completada, ¿no? Entonces aquí entro y ya se ve la tarea, ¿no? Entonces si agrego un task 2, sí creo, no se va a ver aquí, pero si yo hago un hot restart, al inicio está que trae los grupos con su relación, entonces ya tengo dos tareas y aquí se ve, ¿no? Ahora faltaría implementar el update de esas tareas y el eliminar de las tareas. Antes de hacer el update y el eliminar, vamos a primero a recargar las tareas una vez que han sido grabadas. Entonces voy a crear un método que sea reload tasks, así. Y este método va a tener lo siguiente. Primero, un query builder en el cual yo voy a... Esto es parte de Objectbox. Usando el box de task me permite crear queries y armar queries con condiciones. Es increíble. Entonces es una base de datos no SQL, pero con relaciones. Entonces me facilita todo. Es como un ORM. Entonces aquí simplemente hago el import de Objectbox, el código que ha generado. Le digo que haga un link con group, porque necesito enlazar esa propiedad de tasks que es group. El ID de group debe ser igual al que le he pasado. Ojo, esto se puede hacer de muchas formas. También podría simplemente recargar el grupo acá, solamente el grupo, y ya me traería sus relaciones actualizadas. Pero lo estoy haciendo de esta forma. Al final ustedes vean la forma que es más adecuada. Luego el builder.build para crear el query, y aquí ya simplemente tengo el resultado de las tasks con esa condición. Después de esto, ¿qué necesito hacer? A mi variable tasks necesito limpiarla primero. La podría limpiar aquí. Clear es mi array para que no duplique data, y luego simplemente add all y el task result le pasaría los elementos que he obtenido, ¿no? Y no se olviden de cerrar el query cada vez que haga un query aquí. Objectbox me pide que lo cierre. Entonces, ¿desde dónde lo llamo a reload task? Cuando he grabado el elemento aquí. Y creo que ahí está bien. También debería llamarle cuando he actualizado los elementos y cuando he eliminado. Vamos a probar nada más. Ok, entonces aquí en task 1010. Y falló. A ver, ¿en qué falló? Reload task. Ajá, ¿en qué falló? Me faltó actualizar el estado nada más. Si yo, miren, voy a hacer un hot reload nada más aquí. Y ya está. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se soluciona? Con un set state aquí y ya está. Pero si pruebo con task 669 y ya está. Funciona. Salgo y está actualizado. Uy, aquí no está actualizado. Aquí está, miren, voy a hacer un hot restart y ya se actualizó. ¿Qué pasó? Les dije, ¿no? Que aquí, una vez que retrocedo a la página anterior, lo que tendría que hacer es recargar de nuevo los grupos para que me traiga ya sus relaciones actualizadas, ¿no? Que es decir, las tasks actualizadas. Entonces voy a hacer esto, reload o load groups, creo que es, load groups, ahí está. Ok, tengo 0 de 4, ¿no? Voy a agregar una tarea más, que está 555. Ok, ya tengo 5 tareas, retrocedo y 0 de 5. Perfecto. Ahora vamos a completarlo el task. A ver, veamos. Aquí voy a este grupo y voy a task screen. Voy a hacer el método de eliminar. ¿Dónde estás? Eliminar, por aquí lo dejé. On delete, ok. Le paso la tarea que quiero eliminar y simplemente creo el método de eliminar. Lo que va a hacer es, llamo al box de task, le digo remove y le paso el ID. Y recargo las tareas. Facilito. Grabo y, por ejemplo, el 669. Chao, ya está. ¿Y el update qué tan complicado sería? No es tan sencillo como el onDelete, pero igual es fácil. Miren, voy a descomentar esto, el onUpdate, y aquí le estoy pasando dos cosas: el index para traer los elementos el elemento de esa lista y el valor al que está cambiando. Entonces lo que hago es crear mi método aquí onUpdate, en el cual le paso el index
voy a traer primero la tarea que va a ser actualizada, sería de tasks, mi lista, el índice. Ok, al task voy a mutar su data, que es completed, va a ser igual al valor que me pase el checkbox. Listo. Y lo único que tengo que hacer es copiar aquí y ya no un remove, sino tiene que hacer un put y un task. Va a detectar que este ya tiene ID. Si ustedes ven, el put tiene un parámetro que es put mode, en el cual entro al put mode y dice, ¿no?, si quiero insertar o actualizar de acuerdo al ID, insertar solamente o actualizar, ¿no? El put es como que o inserta o actualiza. Ok, y qué más que tengo que hacer, y luego recargar, ¿no? Reload task. Listo, guardo y vamos a probar con task 1. Ahí está. Task 10, 10. Ya está actualizada. Miren, ¿cuál es la condición aquí? Fácil, porque si se preguntan cómo hice esa línea, traigo la tarea. Si la tarea está completada, entonces el decoration del text style cambia a esto. Entonces le pone esa línea, ¿no? Y el checkbox también cambia en base a si la tarea está completada o no, el valor. Y el onChange es el que hace esa acción. Entonces ahora tengo 4 tareas y 2 completadas. Si voy hacia atrás debería refrescar, ¿no? 2 de 4, 2 tareas completadas de 4. Que sería 3 de 4. 3 de 4. Funcionando perfecto. Aquí también voy a agregar una tarea para que no esté vacío. Ya está, test 2 y ya está. Y algo importante que me estaba olvidando también. Ojo, no sé si se dieron cuenta. Load store, cargué el store y me faltó el cerrar el store también. En el dispose lo que puedo hacer es llamar a store y un close creo que tiene, sí. Listo, con eso se aseguran de cerrar su store o base de datos cuando ya salen de la aplicación. Y creo que estuvo bastante sencillo. Si tienen alguna pregunta relacionada, la dejan en los comentarios. Les dejo la documentación en la descripción de todo esto de Objectbox, porque en verdad está genial, está muy fácil y ayuda muchísimo, ¿no? Y sobre todo que tiene la parte de sincronización de data offline también, ¿no? Que muchos piden, ¿cómo sincronizo mi base de datos con mi server cuando está offline? Esto lo trae ya de una manera. Me parece que este feature es ya de paga, pero te dan una versión de prueba. Si les interesa, les dejo la documentación para que lean más sobre eso.